Hola, les damos la bienvenida a nuestro panel digital del Congreso de LMDA 2022. El nombre de nuestro panel es ¿Para qué y por qué Ghostlight en español, aquí y ahora? Why Ghostlight in Spanish, here and now? Yo soy Marta Herrera Lazo, la traductora del libro de Michael Chambers, sobre el cual vamos a estar hablando el día de hoy. Les hablo desde la Gran México Tenochtitlán, Ciudad de México. Estamos felices de tener a este grupo de personas aquí. Decidimos hacer un panel en el que vamos a hablar sobre la traducción de este libro en particular, de este manual de dramaturgismo del inglés al español mexicano. Pero sobre todo abrir el espacio para una reflexión de lo que implica traducir en esta dirección, traducir un manual y un manual específicamente tan práctico sobre estos temas. Entonces, el día de hoy tenemos una mesa maravillosa. Tenemos al autor del libro original, Michael Chambers. Michael Chambers es profesor y director del Departamento de Performance, Play and Design en la Universidad de California de Santa Cruz. Y también es director fundador de la licenciatura en dramaturgismo de la Universidad de Carnegie Mellon. Bienvenido, Michael. Tenemos también a Ana Lola Santana, profesora asociada en Dartmouth de teatro en Dartmouth College y dramaturgista de la compañía mexicana Teatro de Ciertos Habitantes. Ana Lola es la culpable de todo esto, quien provocó, fue nodo de esta red que hizo posible y ha hecho posible esta traducción al español. Tenemos también a Lourdes Guzmán, dramaturgista independiente basada en Ciudad de México, quien además de conocer el libro en su propia formación en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, fue una pieza clave en el proceso de traducción como lectora y asesora y correctora de estilo. Tenemos también aquí a Emilio Méndez, profesor de tiempo completo del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Y Emilio en este colegio es famoso por sus clases de dramaturgismo y desde hace más de 10 años que comenzó en estas labores de enseñar el dramaturgismo en México, ha utilizado como libro de cabecera el texto de Michael Chambers en su original en el inglés. Bienvenido, Emilio, qué emoción tenerte aquí. Y tenemos también a Adrián, que está aquí con nosotros como intérprete y traductor para esta sesión, pero además es también egresado de literatura dramática y teatro y estudió, igual que con Lourdes, bajo Emilio, y teniendo la oportunidad pues de conocer el libro, estudiar el libro y sobre todo ponerlo en práctica. Y yo, Marta Herrera Lazo, también dramaturgista e independiente aquí en la Ciudad de México y traductora de teatro y diversas cosas. Que tuve el orgullo y la oportunidad fantástica de traducir este libro. Como bien dijo Gayatri Spivak, la forma más íntima de lectura es la traducción, entonces este libro y yo tenemos una relación íntima. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener una sesión en la que yo voy a plantear algunas preguntas a quienes están aquí. Habrá respuestas, intervenciones breves de alrededor de 5 minutos y hacia el final nos haremos preguntas las unas a los otros y los otros a las unas para pues expandir un poco la conversación o llevarla hasta donde ella quiera ir. Muy bien. I'm going to switch now to English to welcome Michael. He's going to be our first speaker. And Michael Chambers, as the author of this book, tell us why this translation here and now?
You're on mute. That's right. Well, thank you so much, Martha, for that lovely introduction. I'm very happy and honored to be here among such distinguished colleagues. And I'm very honored and happy that the book is reaching an audience in Spanish now. When I first wrote this book in 2010, I was approached by Christine Priddy at the Southern Illinois University Press to write a book. And she said, would you be interested in writing a book about dramaturgy? And I said, no, because I didn't want to be a dramaturg in those days. I wanted to be a historian and I wanted to be a theorist. And I didn't realize that you could be a dramaturg, because in those days, I mean, this was 2008, I think, that she approached me. In those days, in the United States, dramaturgy was not considered to be a serious or viable career path, except for a very few people were able to do this. So the idea of devoting my life to dramaturgy was a little bit foreign to me at the time. So I said no. I said, absolutely not. I'm not interested in doing that. And I went back to, this was at a conference in Phoenix, Arizona. I went back to my hotel room. I laid down on my bed and I saw the entire book in the air in front of me, almost exactly the way it is now. So I ran back downstairs. I put my tie back on. I ran back downstairs and I said, can I still do it? Can I still do it? She said, okay. So at that moment, I did not realize that the book would have such an impact. I was pursuing my own interest in dramaturgy, what I thought dramaturgy should be, which was not exactly what was being practiced in the United States at the time. It was more akin to what was being practiced in Eastern Europe and in Germany, a more muscular, more concrete approach to interacting with casts, with directors, with artistic directors, and with audiences. And I wanted to talk about that. Nobody had so far, except for a couple of works that were not as well known. So I decided, well, am I going to write what I want to write, or am I going to write what I think everybody else wants me to write? And everybody encouraged me to write what I wanted to write. And I thought it was a completely new way of doing dramaturgy that people would not be interested in. So imagine my surprise. I was the most surprised that the book caught on and became sort of a standard teaching text for dramaturgy, not just in the United States, but all over the world. So the first translation was into Korean. So I know it's being taught out there. I don't know very much about how Ghostlight is taught in Korean. The second one, second translation was into Farsi. And I know that the work is being taught there in dramaturgy classes at the University of Tehran, because I have a lot of students who come to me from Iran who want to work in our graduate program here at the University of California, Santa Cruz. So that's been very rewarding for me. But I always wanted the book to be translated into Spanish, because that's half the world right there. And especially since the last 10 years have been a very important time for dramaturgy in Mexico, for instance, really finding its feet and solidifying itself, determining its own destiny, as it were. And I knew from my conversations with Ana Lola that the work was being taught at UNAM. And I thought, now's the time. And Ana Lola was so gracious and so kind and so brilliant and so strong in creating the relationships that we needed to thrive, that we needed to execute the translation, with you, Marta, of course, and with Edgar Ceballos at Escenología. So for me, this has been just an incredible treat to be working with you, Marta, on the process of translating the book. Oh, also, the other thing that happened is that a lot of things have occurred since 2010 in America, in the United States, that is to say, the Me Too movement, the Black Lives Matter movement, the increasing profile of trans people, and none of that was detailed in the book because I just didn't know about it. So it was very important to me to
revise the book, to update it, to take in these issues of diversity, equity, and inclusion that are so important in the discourses now that surround theater. So that was very important for me to redo the book in those regards, to try and enhance the value of it. Also, a number of books have been written on dramaturgy since 2010, some of which I think I can say were inspired by Ghostlight or in some way influenced by Ghostlight. And I wanted to be able to include some of that advancing knowledge in the new edition. So I wrote the new edition this year, and that was the edition the second edition, and that was the edition that I gave to Marta to translate. And so I'm very excited that I think it may be possible that Luz Testigo is going to be printed before the second edition of Ghostlight in English. That seems to be the case. So I am just filled with an immense amount of gratitude and excitement. And I'm very humbled by this process. It's been absolutely wonderful to work with you, Marta, and with you, Ana Lola. And it's just been a terrific experience for me. Thank you, Michael. I think we can all feel that excitement. We're all very excited that these twins are being born simultaneously. One maybe a few minutes before the other, but here they both come. Yep. Thank you so much, Michael. And Ana Lola, the same question to you, whichever language you want to answer. Why make this translation happen here and now? Ok, entonces yo me lo volteo al español, ¿ok? Yo creo que algo que señaló Michael y que creo que es importante hablar de eso antes de cualquier otra cosa es enfatizar la importancia que tuvo este libro cuando salió en el 2010. Como dijo Michael, no había mucha estructura, no había mucho material para un dramaturgista en cuanto a entender qué es lo que hacemos, entender cómo hacerlo, tener una guía, ¿no? Y Ghostlights, el libro, estructuró una filosofía y una práctica de la dramaturgia, algo que no existía, ¿no? O sea, existía, como dijo Michael, había uno que otro, pero no eran muy conocidos. Entonces, el libro en sí era no solo una guía práctica, sino una reflexión sobre la naturaleza y la importancia, enfatiza importancia del trabajo del dramaturgista. Como dijo Michael, en ese momento no había necesariamente sobre todo en Estados Unidos y creo que en México es lo mismo, ¿no? O sea, no, en México hasta muy reciente, ¿no? O sea, no había como un saber de la importancia de este rol, ¿no? O sea, Michael nos proporcionó con una manera de entenderlo a través de dos metáforas que a mí me parecen súper importantes para esto, ¿no? Que es, primero, la metáfora del título, ¿no? Ghostlights, que Marta brillantemente traduce como luz testigo, ¿no? Esa es una imagen muy útil para señalar la importancia de nuestro rol, porque como dice Michael, como lo define en el libro, al ser nosotros la luz testigo, somos quienes hacemos las preguntas que van a guiar una producción, ¿no? Lo cual en realidad a mí me parece una metáfora preciosa. La segunda metáfora que utiliza Michael, que para mí como latinoamericanista, ¿no? Que es la de, su metáfora es el jardín de los caminos que se bifurcan, ¿no? Una metáfora guía que para mí es especialmente puntual por la referencia al cuento de Borges, ¿no? Michael utiliza esa metáfora para hablar como de eso, del placer, ¿no? Que hay en el trabajo del dramaturgista, en el sentido de que nos ofrece una libertad a ser curiosos, una libertad a preguntar, a cuestionar, toda esa libertad que se le otorga al dramaturgista en su cargo teatral. En el libro, Michael hizo que estas metáforas fueran una manera accesible tanto para aquellos que son nuevos en la carrera, ¿no? O sea, aquellos que están intentando entender cuál es el rol del dramaturgista, y fascinante para los que ya tenían toda una experiencia en el dramaturgismo, ¿no? Qué manera tan bonita, tan inteligente de entender cuál es nuestro cargo, ¿no? Entonces, el libro en sí es importante porque a través de un enfoque práctico
nos mostró una manera muy cuidada, una manera muy cuidadosa de cómo hacer un análisis que fuera útil, que fuera inteligente de la obra teatral, entender cómo es que las obras transmiten un significado y cómo encontrar ese significado dentro de un contexto contemporáneo, ¿no? Entonces, como dije, en el momento de su publicación, este fue uno de los primeros libros en explorar y ofrecernos una pedagogía de la dramaturgia, ¿no? Si nos preguntamos por qué necesitamos esta traducción ahora, yo opino porque no ha habido otro texto que se iguale en la accesibilidad, en la practicalidad, en la curiosidad, en el impacto que tuvo este libro. Como dijo Michael, han habido otros, siempre inspirados, opino yo, por Ghost Lights. El hecho de que esto sea una segunda edición, ¿no? Que ha sido aumentada, que ha sido trabajada, es importante. Los profesores del mundo de habla hispana han encontrado formas de acceder a traducciones informales de este texto, ¿no? Pero no era posible que los estudiantes leyeran en sí el libro como tal, ¿no? Entonces, el que ahora exista, y estoy segura que Emilio hablará de esto, ¿no? El que ahora exista un libro en sí que puedes asignar, que puedes dar, eso es algo increíble, ¿no? Este es un momento en el que el rol del dramaturgista está encontrando un espacio en esa geografía del teatro mexicano, y el hecho de que finalmente haya un texto práctico que va a ayudar no solo a los estudiantes, sino a otros practicantes del teatro que no necesariamente entienden la importancia de este rol, el hecho de que ahora podamos tener un texto en sí para explicarlo, para aprenderlo, para entender lo que implica tener un dramaturgista a cargo dentro de una obra de teatro, para mí creo que eso no tiene precio y creo que esto es un significado increíble el que hayan hecho esta traducción. Sin duda, Ana Lola. Y creo que también le sumo a eso, pues todo el arranque que ha tenido el MDA México en los últimos 2 años, tener este libro, esta referencia en español, no solo para la formación, pero para, como dices, el resto de nuestras y nuestros colegas que digamos, bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿De qué, no? ¿Cómo acomodo y dónde acomodo al dramaturgista desde en mi presupuesto hasta en mis procesos, ¿no? Entonces, ciertamente importantísimo. Muchas gracias, Ana Lola. Pasamos ahora con Emilio, y a Emilio y a Lourdes les hago la misma pregunta. Empezamos con Emilio para que la respondan desde sus distintas trincheras y perspectivas. ¿Qué es la pregunta de qué influencia creen ustedes que ha tenido el libro de Michael en México en los últimos 10 años? Y quizá cómo ha cambiado, cómo México ha cambiado a ese libro o esas prácticas de ese manual en estos 10 años. Muchas gracias. Primero quisiera decir que me honra muchísimo y me emociona mucho estar en este panel. Y bueno, en pocas palabras yo podría decir que Ghostlight ha influido en la creación de puentes, por un lado, y en el desmontaje de muros en torno a ciertos supuestos sobre la idea y la práctica del dramaturgismo en México y particularmente en el ambiente universitario. Pienso de entrada pues, lo que yo conozco, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero también quisiera creer que este libro de Michael ha influido en la construcción de procesos más horizontales e incluyentes. Quiero creer que sí he podido atestiguar procesos mucho más críticos de cómo hacemos teatro en una sociedad como la sociedad mexicana, con todas las desigualdades que históricamente la caracterizan. Y creo que las preguntas que incita el libro de Michael han redituado en enriquecer prácticas, repito, mucho más horizontales, ¿no? Mucho menos jerárquicamente orientadas. O eso quiero creer en lo que veo en la producción teatral pues, de generaciones que ya llevan una década intentando hacer teatro guiadas por esta luz testigo.
de una manera más práctica, enraizándome ya en el libro, pensaba mucho en que en 2010 Michael hablaba de un cambio, ¿no? Y dice, that you're reading a book like this one is a sign of that change en 2010. Y que tengamos esta traducción ahora, pues es una expresión de cómo se ha consolidado ese cambio, ¿no? Y diría que, bueno, de entrada, puedo hablar de los puentes que ha tendido el trabajo de Michael en un programa de licenciatura, una BA en literatura dramática y teatro, que se imparte en una facultad de filosofía y letras. Entonces, para mí fue quite a ghost light entre la oscuridad que suponía dar clases de dramaturgismo en un ambiente en que por un lado había un plan de estudios que lo exigía y por otro lado una tradición y una práctica que era, por decirlo menos, reticente a la idea del dramaturgismo y a la idea de contar con alguien que se identificara como dramaturgista en un proceso escénico. Ver que Michael nos ofrecía la guía aristotélica de la frónesis significó un gran puente para poder enmarcar la enseñanza del dramaturgismo en un programa en literatura dramática y teatro que se oferta en una facultad de filosofía y letras, ¿no? Entonces, esta contraposición que a mí siempre me ha parecido luminosa de Michael entre la sofía y la frónesis, a mí me reveló un mundo de posibilidades que fue propiciando que, por ejemplo, esa pregunta central, que creo que también es una un gran puente que Michael ofrece, Why this play now, fuera mutando, migrando, enriqueciéndose, transmogrifying en ¿para qué y por qué esta obra aquí y ahora? Y lo pensaba en términos de esa contraposición entre Sofía y frónesis, ¿no? No solo el por qué, mucho más cargado a la intelectualidad, porque luego en un programa como este en particular, parece que los porqués son mucho más urgentes que otro tipo de preguntas, como los cómo o los cuándos o los para qué. Entonces, ese para qué y por qué esta obra aquí y ahora, creo que era una manera de corresponder con la contraposición entre la Sofía, la scientific wisdom, como la sintetiza muy luminosamente Michael, y la practical wisdom de la frónesis, ¿no? Entonces recuerdo que en las clases bromeábamos un poco con que quienes hacen dramaturgismo son personas fronéticas, no frenéticas, sino fronéticas. Y que eso enriquece un poco para qué escogemos las obras que queremos hacer y cómo las queremos hacer. Por otro lado, continúo lo que ya nos comentaban a Lola, para un programa latinoamericano, tener la guía del Jardín de los Senderos que se bifurcan como metáfora del dramaturgismo, se volvía, pues, un regalo que hacía todo mucho más accesible, siendo un cuento, el de Borges, tan intrincado como lo puede ser, ¿no? Y el propio Michael lo dice, este cuento ha sido usado como metáfora de N cantidad de aspectos de la condición humana, pero que encontrara Michael esa raíz, esa resonancia entre lo que hace quien hace dramaturgismo y lo que pasa en el cuento de Borges, redituó, por ejemplo, en que hubiera grupos con los que empezaba yo a explorar estos procesos del dramaturgismo con la conducción del libro de Michael, que materializaran, que hicieran una suerte de maqueta o un árbol mental tridimensional en que las ideas de los senderos que se bifurcan de la narración de Borges estaban ligadas por procesos y preguntas y prácticas del dramaturgismo, ¿no? Es una manera muy elocuente de materializar esa metáfora que ofrecía Michael. Y sumaré otras dos cosas, porque en esta facultad y en el programa en el que tengo la responsabilidad de dar clases, hay un gran arraigo aristotélico, ¿no? Entonces, por un lado, era providencial ya no voltear a la poética, sino a la ética nicomaquea o nicomaquea también. Y por otro lado, ese capítulo también de Form Follows Function,
permitía abrir diálogos, no solo en términos de géneros o formas dramáticas, sino en maneras y deseos de hacer teatro, ¿no? Es decir, a lo mejor la estructura climática, como lo dice Michael, hay a quien le pueda resultar de suyo artificial, aunque sea la más quizás socorrida, pero lo que ofrece Michael respecto a lo episódico, lo cómico y las diffused crises, que literalmente son estas crisis que se difuminan a lo largo de la experiencia de una obra de teatro, creo que resultó de suyo muy liberador con los grupos con los que tuve el privilegio de estudiar esta posibilidad de explorar una obra, no solo de analizarla, ¿no? Sino de irla habitando o recorriendo con las guías de Michael. Y la otra gran influencia, en algunos casos creo que resultó tortuosa para algunas personas, pero yo me volví fanático de la idea del lobby display, porque hace muchos años experimenté algunas exposiciones en los lobbies, si es que lo podemos traducir de esa manera, estos desplegados en los lobbies que te ayudaban a ir entrando al mundo de la obra. Y sí recuerdo conversaciones con muy apreciables estudiantes, hoy muy apreciables y distinguidas y distinguidos colegas que tenían resistencia con esta idea, ¿no? Porque como decía Marta, hay algo más que presupuestar. Ahora hay que presupuestar no solo el vestuario, no solo la escenografía, no solo la tintorería, hay que presupuestar un lobby display. Pero esta idea de audiences, del outreach, que se volvió en las clases vinculación y difusión, pues resultó también una senda insospechada, ¿no? Ese apartado sobre educación y cómo quienes hacen dramaturgismo pueden vincularse con distintas instituciones de enseñanza de distintos niveles, con la guía de lo que ofrece Michael, creo que influyó de varias maneras en eso que en la cultura teatral mexicana y creo que latinoamericana se llama creación de públicos, ¿no? Es decir, que el público no solo se genera a partir de la publicidad, sino también esas pautas que ofrece Michael en el libro de ir a buscar los planes de estudio de distintas escuelas, de la primaria a la universidad, ir a buscar las promesas de campaña de diputadas, diputados, senadoras, senadores, en fin, eso se volvía una gran manera de imaginar algo que gracias al libro de Michael para mí se ha ido haciendo cada vez más nítido. ¿Cómo podemos responder la pregunta ¿para qué es necesario el teatro? ¿Para qué es necesaria esta experiencia colectiva de compartir historias y maneras de contarnos y de explorarnos en un aquí y ahora compartidos? Y creo que esas serían ahorita las influencias que tengo más nítidas. Y bueno, sí retomar esta idea de, bueno, un lobby display sale muy caro, ¿no? Bueno, podría no salir muy caro y tendríamos que preguntarnos para qué y por qué el lobby display aquí y ahora. Pero en conclusión diría que el libro que por fin llegará en una traducción al español con toda la solvencia y la inspiración y la generosidad de Marta y con el sello bajo el sello de escenología, me hace corresponder me hace recordar con mucha viveza lo que a mí me llevó ese libro en primer lugar, que era no solo la metáfora del título de la que ya habló Ana Lola, sino otras dos cosas, que decía an introductory handbook. La idea de un handbook en vez de un tratado, inmediatamente me parecía persuasiva y dije, necesito conocer ese libro. Pero además, que se hubiera publicado como parte de la series Theater in the Americas de SIU Press, fue otra cosa que dije, Theater in the Americas, que fuera esta invitación a, pues bueno, me sentí interpelado, ¿no? Dije, bueno, si es Theater in the Americas, podría ser que se esté tendiendo ese puente, ¿no? No solo con maneras de practicar el dramaturgismo en los Estados Unidos, sino maneras de preguntarnos preguntas afines, crear nuestras propias prácticas con la conducción de lo que nos ofrece Michael en este libro, y que pues también puedo decir que ha permitido que quienes
han estudiado la licenciatura en literatura dramática y teatro y han encontrado razones para confiar en el dramaturgismo, sí vayan ya en su quehacer profesional autoidentificándose con absoluta convicción como dramaturgistas. Y yo creo que en gran medida, eso es un regalo que nos ofreció Ghostlight en inglés y que seguramente seguirá redituando toda suerte de frutos magníficos en la traducción que Marta ha emprendido con los acompañamientos de los que ya nos ha dado testimonio. Entonces, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir estas experiencias. Gracias, Emilio. Es conmovedor ver la vida propia que toman los libros, ¿no? Muy conmovedor. Muchas gracias. Lourdes, tú has vivido de primera mano y en primera fila pues esta vida de este libro que ha vivido a través de Emilio y sus enseñanzas en el colegio. Y te hago la misma pregunta desde tu perspectiva. ¿Qué influencia crees que has tenido este libro sobre el dramaturgismo mexicano en los últimos 10 años? Y también, ¿cómo crees que ha cambiado el libro en su conversación en México? Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todas y a todos aquí por esta oportunidad, por poder platicar de esto que es tan emocionante y tan importante. Pues a diferencia de la mayoría de mis compañeros en el colegio, yo tuve la fortuna de llegar ya con una pequeña idea de lo que eran las y los dramaturgistas, porque tuve la fortuna de conocer a Erendira Santiago y a Rocío Galicia, que son también queridas, grandes colegas de nosotros aquí. Sin embargo, también se abrió el mundo para mí al empezar a conocer ya durante las clases qué era exactamente lo que en el colegio llamábamos primero teatrología y que eventualmente fue derivando en el estudio del dramaturgismo gracias en gran medida a la iniciativa de Emilio. Y pues bueno, mi perspectiva en su mayoría es desde la experiencia como estudiante. Me sentí muy cobijada, me sentí guiada por efectivamente un manual, un compañero que podía irme ayudando a distinguir paso a paso qué era de lo que estaban hablando, que sonaba a veces a todo, a veces a cosas un poco ambiguas, pero que poco a poco iban esclareciéndose. Creo que algunos de los capítulos que más puedo recordar son, por ejemplo, el de la historia, de cómo se fueron identificando actos dramaturgísticos en diferentes momentos y lugares, con diferentes personas, cómo fueron destacando cada uno por diferentes razones. Y más adelante, otro de los capítulos que más influencia ha tenido y creo que sigue teniendo también en mí y en mi quehacer, no solo como dramaturgista, sino en otras áreas del teatro que tengo la fortuna de llevar a cabo, pues justamente la parte en la que vemos las corrientes, las posibles corrientes del estudio del teatro, porque es apenas como un pequeño abanico, como ver la punta de un iceberg. Y siempre se ha sentido como justamente esto, como una pequeña muestra de algo muchísimo más grande, más rico, más complejo. Y al tener después la oportunidad de acompañar a Emilio como profesora adjunta, vi que mis compañeros de generaciones posteriores sentían esa misma libertad que yo experimenté
porque a cada quien nos interpelaba, por ejemplo, una corriente distinta al momento de elegir una para hacer nuestros trabajos del semestre. Y era muy grato que no hubiera una tendencia específica por una, sino que las elecciones eran bastante variadas y bastante genuinas. Mencionaron varios de ustedes hace unos momentos que este libro les ha permitido, por ejemplo, a Michael hablar de what I wanted to write. Y me parece que justo eso se transmite también a quienes leemos y a quienes experimentamos esto, porque no se siente forzado en lo más mínimo. Creo que es un camino muy amigable, un camino muy honesto, muy genuino por el cual transitar, y que al ser tan claro y tan abierto, permite también la entrada de nuestros propios intereses. En una etapa un poco más adelante, cuando tuve el privilegio de acompañar a Marta en la revisión de esta traducción, volví a tener también esta misma sensación, pero logré hacer varias conexiones de muchos años atrás. Al darme cuenta de que ahí estaba en realidad mi formación, al notar, al encontrar, al reencontrar no solo las fuentes que Emilio nos compartía, sino también algunos de los argumentos, algunas de las explicaciones más básicas de qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos de estas maneras, y que no hay solo una. Entonces, fue también muy grato reconocerme y reconocer mi propia trayectoria como dramaturgista al acompañar a Marta en esta traducción, también al notar cuáles podían ser las dificultades de pasar de inglés a español, que no nada más es una cuestión de idioma, sino cultural en toda la extensión de la palabra, y que para mí ha significado justo una guía y como una primera ayuda, un poco también como lo que hacemos con lo que llamamos el libreto del dramaturgista o el Dramaturg's Packet. Algo así más o menos, es como el primer recurso al cual creo que como dramaturgistas que estamos iniciando o que tenemos ya un rato en el camino, podemos seguir recurriendo, porque es justamente como un asidero, como un punto de partida, un detonante, como una invitación. Y después de hacer la revisión de la traducción de Marta, creo que justo lo veo ahora como una especie de trailer, como un teaser de lo que vamos a ver a lo largo del camino si nos dedicamos a ser dramaturgistas. Creo que para muchos y muchas de mis compañeros en el colegio, este libro, a lo mejor sin que lo sepan, sin que lo tuviéramos del todo consciente siempre, ha sido justo el asidero del cual hemos podido tomar confianza y del cual hemos podido partir para después profundizar en otros intereses más específicos. Y por ahora creo que aquí dejo mi intervención. Muchas gracias, Lourdes. Muy bien, pues creo que hemos hablado mucho sobre las implicaciones, la importancia, el todo, el mucho, la magnitud y la extensión y la difusión del libro, de estas ideas de Michael, de este manual, de estas prácticas. Y a mí me gustaría, como la traductora del texto, tener una intervención más particular y específica a los retos del texto. Entonces, yo amigo misma me hice la pregunta, Marta, ¿cuáles fueron algunos retos de este proceso de traducción?
pensando en este público, pensando en qué puede ser interesante para el público de LMDA, saber sobre los retos de traducir un manual de dramaturgismo al español. Entonces, bueno, lo más difícil de este proceso de traducción, como siempre, fue soltarlo. Traducir es elegir entre varias opciones para decir lo mismo. Y muchas veces no hay opciones y muchas veces hay demasiadas opciones. Entonces, en este proceso, tener a Lourdes para mí fue invaluable por no solo su lectura profunda, detallada, cuidadosa, pero porque me ayudó a soltarlo en ese momento. Entonces, por eso estoy muy agradecida y yo diría, si van a traducir, traduzcan en colectivo, siempre. Y esta fue una traducción en colectivo con Michael, con Lourdes, con Ana Lola, constantemente. Hubo muchos retos, pero obviamente muchos más fueron los placeres. Imagínense el placer de sentarse con este texto en las mañanas, leerlo, volverlo a leer, reescribirlo de alguna manera en una lengua más propia y más mía. Entonces, los placeres fueron los más, pero para el propósito de esta conversación, me voy a enfocar en 2 retos específicos que creo que son pertinentes a quienes se dedican al teatro y a quienes se dedican a la traducción en general. El primero, no va a sorprender a nadie, tiene que ver con la traducción de la palabra performance. Suficiente es el reto de definirla. Dejen ustedes traducirla a otro idioma. Múltiples mentes brillantes de nuestro gremio han tocado este tema en la teoría y en la práctica, el tema de cómo traducir al español esta palabra, y me atrevo a decir que no se ha encontrado la cura a este mal. La única solución que yo encontré fue, en cada caso, emprender un viaje místico en busca de la esencia de la palabra en ese momento del texto e intentar contactar con el sentido preciso que cobra en el español para saber si la he de traducir como representación, actuación, arte actual, happening, teatro, artes escénicas, puesta en escena, performático, por decir alguna de muchas opciones, o de plano atreverme a dejar la palabra performance en itálicas y que ustedes, cuando lo lean, elijan la traducción que más sentido les hace o se enojen conmigo. En cualquier caso, siempre me dejó insatisfecha la decisión. Esto me pasa en la traducción de estas cosas que nosotras escribimos y traducimos, porque en un solo bocado, la palabra performance en inglés te llena la boca de 1000 sabores, de 1000 significados, y es una decepción de gustar solo uno de estos sabores, o quizá 2, en traducción. Entonces, ese fue el primer reto, y no solo porque me fuera tan difícil poder, digamos, traducir de manera fiel el significado, sino la esencia, el sabor, ¿no? Todos los sabores que la palabra tiene en su uso en inglés. El segundo reto que quiero traer aquí a colación surge de una decisión de Michael de usar el pronombre they en singular a lo largo del manuscrito para esta segunda edición. Esto es una diferencia entre el texto original y la segunda edición. Y lo explica muy claramente al inicio del texto. Y lo hace para evitar designar género a los sujetos que habitan el texto, ¿no? Hasta el día de hoy, me parece que nuestra Real Academia Española no nos ha otorgado tan elegante solución a este tema en el español. Punto. Esa es mi postura. El uso de la X es muy común, el uso de la E como designaciones neutras de género son comunes en la lengua, sobre todo en la lengua hablada, pero en la traducción presentaron un rompecabezas gramatical muy complejo de acomodar en un manuscrito de esta longitud, y esta fue una conversación también que tuve tanto con Ana Lola y Michael como con Lourdes, ¿no? Entonces, como traductora me enfrenté a un reto difícil. ¿Cómo ser fiel a la intención del autor
que me quedaba muy clara porque me la explicó en su prefacio, sin perderme en los laberintos gramaticales de la lengua meta, en este caso el español. Al final, recurrí a la nota del traductor, indicando lo siguiente. Con el propósito de no utilizar el genérico en masculino, a lo largo de la traducción se utilizará de manera intercambiable el femenino y masculino, tanto en singular como en plural. A veces hablamos de la directora, a veces hablamos de los diseñadores, a veces, y es intercambiable a lo largo de todo el manuscrito. Cuando se refiera a personas que se identifican como no binarias, se utilizará la X. Así fue como decidí resolver esto o traducir esto a lo largo del texto. De nuevo, al confesarles esto, siento una insatisfacción de no haber logrado la traducción exacta, de no haber tenido ese they tan elegante que me permitiera no designar género sin levantar sospechas ni resistencias. Pero bueno, como traductora, no me queda más que creer en mi instinto y ser valiente. Y bueno, sabiendo que ustedes, futuros y futuras lectores, pues van a encontrar muchas mejores soluciones a estos dilemas, ¿no? Y eso hace para mí que la traducción sea para siempre un documento vivo, ¿no? Me encanta pensar que alguien va a leer mi traducción y va a decir, no, eso no, yo hubiera traducido esto en vez de eso, ¿cómo? No, esa conversación me encanta, porque que tengan la curiosidad de volver al texto original y decir, ¿qué era esa palabra? ¿Cómo la traduciría yo? Ese es un proceso que mantiene la traducción viva y creciente, y cuando lo utilizan, cambia la traducción, y cuando lo enseñan, cambia la traducción. Y quiero saber en unos años, preguntarle a Emilio y a Lourdes, que han impartido este texto, cómo lo van a impartir diferente, sin duda de manera bilingüe, pues mi traducción va a ser insuficiente, van a tener que recurrir ustedes a traducir constantemente esos términos, esas ideas, como a ustedes les hace más sentido. Entonces, bueno, con esto les dejamos esta traducción que pronto podrán tener en sus manos, y un verdadero honor para mí traducir, y sobre todo, pues le agradezco a Michael la confianza de poner en mis manos su voz. Entonces, muchísimas gracias, Michael, y a todo este panel. Ahora nos quedan 12 minutitos. Si queremos y tenemos preguntas las unas para los otros. Yo tengo varias preguntas generales sobre estos temas que las voy a leer en inglés para ahorrarnos un poco de tiempo. Pueden abrir el micrófono para responder cualquiera de estas preguntas o hacerse preguntas entre ustedes. So now we're going to transition into our discussion roundtable. I'm going to transition into English. I'm going to read these questions that I have that are starter questions. If any of us has questions for somebody else on the panel, feel free to ignore my questions and pose these other questions or comments or responses. So the first question I have is, what does it mean to translate a manual into a different language? And what should the reader and practitioner keep in mind when approaching a manual in translation? So the manual for the manual in translation. Second question is, how do we make use of this resource without falling into the traps of replicating models or assumptions that don't fit into different production contexts? And that also, the manual for the manual, is there something I need to keep in mind before in terms of context and replicating certain models and assumptions? And the third question is, how can the translation be expanded and questioned as it is activated in a classroom, a rehearsal space, and any other production setting? So again, I'm trying to
pose questions that are practical for the readers and the users and the players of this translation. So feel free to go for it. Ya que tenemos muy poquito tiempo. Oh, I'm sorry. Es rapidísimo. La pregunta original, why display now? Que en el salón de clases, para mí, para mis compañeros, gracias a la intervención de Emilio, se transformó en ¿por qué y para qué esta obra aquí y ahora? Me parece que resume en gran medida el trayecto que ha tenido el libro, que ha tenido como la esencia, digamos, de todas estas ideas que se ha podido expandir precisamente, incluir más, y que tuve también el privilegio de atestiguar cómo permeaba a otras áreas, no solo a mis compañeros dramaturgistas, sino a personas que estudiaron dirección, actuación, diseño, todas las áreas. Quienes tuvimos el privilegio de estudiar con Emilio, creo que nos llevamos como un resumen de no solamente sus clases de estudios teatrales, sino de las demás. Creo que nos llevamos como una pregunta permanente y como una guía, esta pregunta que quedó así como se las planteé hace un momento, ¿por qué y para qué? Enlazando tanto cuestiones quizá previas como futuras, como de dónde viene un proyecto, por qué hacerlo, para qué está más bien enfocado en, sí, como en cuestiones un poco más a futuro, que quizá Emilio podría decir mucho más claramente, y también el incluir el aquí, que no nada más alude a cuestiones geográficas, sino, repito, creo que también culturales en toda la extensión de lo que el término cultura implica. Para mí creo que es una pregunta que me ha acompañado a lo largo de todo este camino y que creo que no solamente aplica ni a dramaturgistas ni a teatro nada más. Creo que incluso puede extrapolarse al arte. Gracias. Si yo puedo, yo solo quiero hacer una pregunta para Emilio y Michael, porque me interesa Michael as the author, Emilio, alguien que está enseñando este texto en un contexto cultural diferente. So, Michael, what are your hopes and dreams for this text as it's translated in terms of how it will become, how it should become different as it moves within cultural context? Y para Emilio, precisamente, ¿cómo es que tú cambias el significado de este libro al transposicionarlo del contexto de Estados Unidos al contexto del teatro en México? So, Yeah. Thank you, Ana Lola. I think that my hopes and dreams for the book, it was never intended to be a straitjacket. It was always intended to be a trampoline. So it's supposed to introduce ideas for how to think dramaturgically, right? Or how to create what Jeff Prohl calls the dramaturgical sensibility, which, as Lourdes observes, is not limited to the theatrical world, but can be applied to all culture and even beyond that. If you read Marianne van Kerkhoven, she will take you into realms where the dramaturgical ideology, the dramaturgical view of the world impinges on many, many more discourses than just theatrical ones. And that's very exciting to me. That's where I'm going next in my own work, in my own research, is to move on to those areas where the dramaturgical sensibility can apply to broader things than just theater. Or I should say, so therefore the idea of the book is merely to be a springboard for people to move on into those realms of thought. And it was never meant to be restrictive. It was only meant to open up new ideas and ask new questions, right? So my hope is
that as it is assimilated into Spanish, that new questions will arise that will generate from the specific collisions and collusions between this book and Spanish theatrical traditions and Spanish drama, or in Mexican, specifically Mexican dramaturgical sensibilities. I know there's going to be new things. I know there's going to be incredibly sophisticated approaches to doing theater and performance that we in the United States don't even dream about, but in Mexico are very popular already. I've seen that in my travels. I've seen wonderfully sophisticated approaches to theater in Mexico and in other Latin American countries. And I'm just very excited to see how Ghostlight will interact with, or Luz Testigo will interact with these extant traditions and create new ideas, new platforms for discovery, and new questions to be asked. Pues, Ana Lola, es una pregunta tremenda, pero creo que porque el libro estaba saliendo cuando yo me enteré que yo iba a tener responsabilidades de impartir los cursos Fundamentos de Teatrología y Teatrología 3 y 4, en los cuales estaban contemplados los contenidos relacionados con el dramaturgismo. Pero me emociona escuchar lo que dice Michael de cómo llega él al dramaturgismo, porque yo por un lado empecé mi camino teatral pensando en dirigir, y pronto se abrió un forking path hacia la traducción. Y con la guía de un apreciadísimo colega, distinguidísimo profesional del teatro mexicano, que era José Luis Ibáñez, que tradujo Broadway hits para el público mexicano, musical and non-musical plays, recibí esta idea que es muy difícil de traducir al inglés, pero que es cómo se integran el mensaje con el paisaje. Y eso de suyo me pareció una iniciativa poderosamente dramatúrgica de José Luis Ibáñez. Y además la rima, ¿no? Mensaje y paisaje, cómo se integran. Y creo que la guía fundamental para dialogar entre las afinidades y las diferencias es poner a esa persona que encuentra razones para salir de su casa y meterse a un teatro o llegar a un parque donde hay una representación teatral, poner al centro a esas personas la guía para hacer esto, ¿no? Es decir, las condiciones sociales evidentemente son distintas, las condiciones de producción, por supuesto que también, pero por ejemplo, un elemento de contraste ha sido la producción subsidiada en México. La producción subsidiada en México durante muchos años ha tenido que rendir solamente como cuenta de ese subsidio en que se lo gastaron, o encuestas que se entregan. Pero justamente creo que las preguntas de la collision y collusion que está proponiendo Michael respecto a esos procesos permiten plantear esas diferencias. Creo que ante todo preguntarnos qué esfuerzos se hacen para ir desmontando no solo en el contexto social, sino en el contexto de la práctica escénica en México, en la que la figura del director varón, omnipotente, omnisciente, entendido muy a la católica como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ha tenido que irse desmontando. Eso ha sido fundamental, ¿no? Tender ese contraste entre lo que aquí todavía sigue llamándose teatro de director, que se ha ido desmontando con la luz testigo, ha sido fundamental. Y como decía Marta en su abordaje de la traducción, la directora, la productora, el diseñador, la actriz, pluralizar esas visiones ha sido pues un compromiso que sin duda cuando ya tenga la oportunidad de ofrecer el libro en español en un curso, tendré mucho más que decir. Espero no haber sido muy errático.
Para nada, Emilio, me encanta. Creo que todos queremos ir a tomar tus cursos de dramaturgismo ahora con el libro en español, a ver qué cambió. Encuentre las diferencias. Well, I want to thank everyone. I want to especially thank Adrián, who has worked the hardest during this panel. Thank you so much. Thank you, Adrián. Yeah, you're welcome. Helping us create these bridges in our conversation. And I just want to say also to Ana Lola, thank you so much for being the node in this beautiful network that made this project possible. And I hope in the future, whenever we think of translation, we think of these many voices and these many minds and these many bodies feeding and helping translators. I think translation can be such a lonely profession, and it doesn't have to be. It can be a quiet one when we need the silence to dialogue with the text, but I think this is something I'm very inspired by in this process of translation, making it a collective process and its own collective mise en scène. So I just want to end on that note, and I also want to, well, hopefully everyone will read the book in Spanish when it comes out and do wonderful things with it. So thank you so much. Thank you. And thank you to all of our LMDA members who are also part of this conversation. We'll close. Thank you.